Buen día, profesora. En esta ocasión vamos a presentar nuestro trabajo de investigación titulado Límites a la potestad de vigilancia del empleador en el teletrabajo. En la actualidad, el teletrabajo se ha consolidado como una forma de prestación laboral habitual, lo cual plantea la necesidad de revisar cómo se ejerce el control por parte del empleador. Si bien éste mantiene su poder de dirección, su ejercicio no puede desconocer los derechos fundamentales del trabajador. En esa línea, el problema general que orienta nuestro trabajo de investigación es qué medidas normativas deben adoptarse para establecer límites a la potestad de vigilancia del empleador en el teletrabajo. Esta pregunta surge a partir del uso de tecnologías que permiten supervisar al trabajador a distancia. En consecuencia, nuestro objetivo general es determinar cuáles son los límites a la potestad de vigilancia del empleador en el teletrabajo, de manera que ésta se ejerza sin afectar los derechos esenciales como la intimidad y la desconexión digital. La hipótesis general sostiene que, en aplicación de los principios de proporcionalidad e información previa, debe establecerse límites claros a los mecanismos de supervisión, a fin de garantizar que el control empresarial sea compatible con el respeto a los derechos del trabajador. En la actualidad, A raíz del problema general surgieron dos problemas específicos. El primero es por qué la ley de teletrabajo no establece de forma suficiente los límites de la vigilancia del empleador en el teletrabajo. En consecuencia, nuestro objetivo al plantear esta problemática es analizar las deficiencias que posee la ley de teletrabajo para delimitar la potestad de vigilancia del empleador. Así, nuestra primera hipótesis específica busca demostrar que la falta de límites claros para la potestad de vigilancia del empleador genera una desprotección de los derechos de los trabajadores. El segundo problema específico que se genera es ¿cómo influye el desconocimiento del teletrabajador sobre sus derechos laborales en la imposición de prácticas de vigilancia sin límites por parte del empleador en el teletrabajo? Nuestro objetivo con esta cuestión es determinar de qué manera el desconocimiento de trabajadores sobre sus derechos laborales permite que el empleador logre imponer prácticas de vigilancia sin control en el teletrabajo. Por lo cual, con nuestra hipótesis, buscamos demostrar que el desconocimiento del trabajador sobre sus derechos facilita que el empleador ejerza su facultad de vigilancia sin control, ya que no tiene resistencia por parte del trabajador. Luego de explicar nuestra matriz de consistencia, pasamos a explicar la triangulación doctrinaria sobre el poder de dirección. Al respecto, como se puede observar en la matriz, Ferro y Bosa definen esta facultad de forma integral, destacando que esta facultad se enmarca en la libertad de empresa. Asimismo, Jiménez, Ramírez y Charre señalan que su ejercicio debe respetar los derechos fundamentales. Por su parte, Rubio introduce el test de proporcionalidad como un límite clave para determinar la razonabilidad de la medida adoptada por el empleador. Por otro lado, Toyama, Girao y Frías advierten la falta de una regulación específica en el Perú y la necesidad de proteger la intimidad del trabajador. Además, autores como Aguilera y Nogueira refuerzan la importancia de la razonabilidad y la información previa al trabajador. Nuestra postura sobre lo mencionado por los autores es que estamos de acuerdo en que el poder de dirección es una facultad legítima del empleador, basada en la libertad de empresa, que le permite organizar y controlar la actividad laboral. Sin embargo, esta facultad debe ejercerse con respeto a la dignidad y derechos fundamentales del trabajador. Para ello, el test de proporcionalidad es clave, y mecanismos como la videovigilancia o geolocalización solo son legítimos si son informados previamente y superan el test antes mencionado. ahora pasamos a la triangulación doctrinaria sobre el teletrabajo. Como se muestra en la matriz, diversos autores coinciden en que el teletrabajo mantiene elementos tradicionales como la subordinación y la supervisión, aunque se realice a distancia mediante tecnologías. Sánchez y Morales destacan cómo se conserva la relación laboral tradicional, mientras que autores como Uvidia y Quintanilla enfatizan la necesidad de incorporar principios como la libertad, la igualdad y la dignidad. Por otro lado, Bosa, Briones, Vera y Monereo alertan sobre los riesgos del uso excesivo de tecnología, proponiendo límites normativos frente a la supervisión digital. A partir de esta comparación, identificamos una preocupación común. El control digital en el teletrabajo debe regularse para proteger los derechos del trabajador. Por eso, nuestra postura defiende que dicho control debe regirse por principios como la proporcionalidad, la necesidad y el consentimiento informado. En resumen, la normativa debe garantizar que el poder de vigilancia no se ejerza de manera ilimitada y que el uso de tecnologías se alinee con el respeto a la intimidad y la dignidad laboral. Ahora bien, para esta investigación se adoptó un enfoque cualitativo, siguiendo a Villavella, quien señala que este tipo de enfoque permite comprender el derecho desde el contexto social y cultural en el que se aplica. Esto es clave para analizar cómo se percibe el control digital en el teletrabajo.
Además, el nivel de investigación es descriptivo, tal como sostiene Robles, ya que buscamos detallar prácticas actuales que podrían afectar la intimidad del trabajador si no existen límites normativos claros. Este nivel nos permite visibilizar tensiones entre la vigilancia empresarial y los derechos fundamentales. Asimismo, se empleó la técnica de análisis documental que, según Villavella, es esencial en la investigación jurídica porque permite interpretar sistemáticamente normas, sentencias y doctrina. Gracias a esta técnica construimos un marco teórico coherente con el problema jurídico. Por otro lado, aplicamos el método analítico sintético para descomponer el poder de dirección en sus distintos elementos y luego integrarlos en una visión jurídica estructurada. Finalmente, usamos la hermenéutica jurídica, tal como lo desarrolla Sánchez, para interpretar las normas desde principios constitucionales como la dignidad y la proporcionalidad. Ahora bien, para recolectar la información utilizamos la técnica del análisis documental, definida por Villavella como una herramienta fundamental en el ámbito jurídico, ya que el derecho se expresa principalmente a través de documentos escritos como normas, sentencias y doctrina. Esta técnica ha permitido analizar críticamente el poder de dirección y sus límites en el teletrabajo. Por otro lado, los documentos han sido obtenidos en formato digital PDF desde bases académicas y bibliotecas virtuales. El proceso metodológico se desarrolló en cuatro etapas. Primero, se buscó y seleccionó doctrina y normativa relevantes sobre la fiscalización, intimidad y proporcionalidad. Luego, se descargaron y organizaron por ejes temáticos del estudio. En una tercera etapa, se realizó una lectura crítica orientada a identificar argumentos clave y fundamentos jurídicos. Finalmente, se han elaborado fichas temáticas que han permitido vincular los hallazgos con los objetivos específicos y con la hipótesis del trabajo de investigación. Este proceso riguroso ha garantizado que los datos analizados fueran pertinentes, confiables y útiles para sustentar sólidamente la propuesta jurídica de estudio. Ahora continuaremos explicando el trabajo de campo. Al respecto, para realizar el análisis empírico se utilizará la técnica de entrevistas a operadores jurídicos especializados en derecho laboral, datos personales y teletrabajo, con el fin de recoger perspectivas diferentes sobre los límites del poder de vigilancia del empleador y los retos de la fiscalización digital. Según Robles, la entrevista en profundidad es idónea para investigaciones jurídicas cualitativas, al captar valoraciones e interpretaciones que enriquecen el estudio. En ese sentido, las entrevistas se aplicarán con un instrumento estructurado según los ejes centrales de la investigación, bajo un enfoque interpretativo que busca comprender cómo los expertos construyen sentido jurídico sobre la fiscalización digital. Para realizar un correcto trabajo de campo se debe definir la población, también se debe definir la muestra y el muestreo. Por ello, en cuanto a la población, esta será compuesta por abogados especializados en derecho laboral o constitucional con experiencia en vigilancia empresarial, protección de la intimidad y el uso de tecnologías laborales. Su conocimiento técnico y experiencia en conflictos entre potestades empresariales y derechos fundamentales aportará insumos claves para la investigación. La muestra estará integrada por 4 a 6 abogados seleccionados por su relevancia jurídica, especialización y trayectoria, priorizando la calidad del análisis sobre la representatividad estadística. Como indica Villavella, en estudios cualitativos es preferible una muestra acotada pero pertinente que refleje conocimiento jurídico validado desde la experiencia. Para escoger la muestra se debe cumplir con los criterios de inclusión, los cuales son que sea un abogado experto en el ámbito del derecho laboral o constitucional, que haya participado en casos laborales, que haya participado también en investigaciones judiciales o que haya hecho publicaciones vinculadas al teletrabajo o al control empresarial. Además, su experiencia debe ser de 3 años como un abogado litigante o de 2 años como un docente universitario o un investigador. Y se excluirá a todo aquel que tenga menos años de esta experiencia. Además, se empleará un muestreo no probabilístico con selección intencionada de abogados especializados, priorizando su experiencia y disposición crítica sobre la fiscalización digital y el teletrabajo. Esta estrategia cualitativa busca obtener información relevante que, al ser contrastada con la doctrina y la normativa vigente, permitirá validar la hipótesis y sustentar una propuesta normativa sobre los límites de poder de la vigilancia del empleador. Continuando ahora, explicaré el cronograma para presentar la tesis. Como se puede observar en el cuadro, en el mes número 1 se debe seleccionar al asesor y se debe revisar el marco teórico del proyecto de la tesis y también ajustar el esquema. En el mes 2, esto ya lo va a realizar solamente el bachiller, debe diseñar los instrumentos de recojo de la información empírica. En el mes 3 deben hacerlo tanto el bachiller como el asesor y deben validar los instrumentos de recojo de la validación empírica, así como realizar una prueba piloto. En el mes 4 se debe aplicar los instrumentos de recojo de la información empírica. En el mes 5 se va a sistematizar los resultados de la información empírica.
En el mes 6 se va a realizar el análisis de los resultados de la información empírica y se va a establecer ya las conclusiones y recomendaciones de la tesis. En el mes 7 el asesor tiene que revisar la tesis y en el mes 8 es cuando ya el bachiller va a presentar la tesis a la UPC. Continuamos con las referencias bibliográficas. En primer lugar tenemos a las fuentes doctrinales. Estas han sido empleadas para realizar el estado del arte y el marco teórico. Luego tenemos a las fuentes legales. Estas son aquellas normas que se utilizaron para darle un sustento legal a nuestro marco teórico o a la descripción de nuestra problemática. Y de igual forma tenemos las fuentes sobre metodología de la investigación. Estos son aquellos documentos que leímos para realizar el diseño metodológico.